Hace muchos años atrás se escribió el tratado de guerra, tal vez, o de estrategias militares más importantes de la historia. Estoy hablando del libro El arte de la guerra del general chino Sun Tzu, eh, que fue escrito en el siglo V antes de Cristo. De hecho, es un libro que hasta el día de hoy sigue siendo muy popular, especialmente porque hoy en día lo utilizan mucho para autoayuda y cosas por el estilo. Pero realmente este libro está escrito o fue escrito con la finalidad de hacer una clase de instrucción para los generales chinos para saber establecer estrategias y por lo tanto llegar a la victoria. Entre las muchas cosas que dice ese autor, una de las más importantes es que para poder llegar a ser eficaz en la guerra o para ser un estratega militar eficaz, es necesario conocerse a uno mismo. A uno mismo se refiere al ejército. Pero en segundo lugar, es sumamente importante conocer al enemigo. De hecho, Sun Tzu lo dice así: si te conoces bien a ti mismo, conoces bien al enemigo, puedes estar seguro que ganarás miles de batallas. Y en ese sentido, hermanos, esa es la tarea que nosotros como cristianos también tenemos, porque si bien el arte de la guerra no es un libro cristiano ni de cerca, ni mucho menos es un libro inspirado en la escritura, la realidad es que lo que dice este autor es bastante sabio, es bastante correcto. Es necesario que nosotros conozcamos al enemigo y es muy necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. Y esto es precisamente lo que yo creo que nosotros vamos a hacer en esta serie. En particular, vamos a conocer qué es lo que tenemos en favor nuestro al conocer pues de qué trata cada parte de la armadura de Dios. Pero antes de pasar a hablar de lo que corresponde a cada una de estas armaduras, es necesario que nosotros entendamos contra quién estamos luchando. De hecho, no solamente contra quién estamos luchando, sino quién está luchando contra nosotros. Es decir, quién es nuestro enemigo, contra quién luchamos. Pablo lo dice claramente: nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Es decir, nosotros no luchamos contra seres humanos. Nosotros no luchamos con personas iguales a nosotros, sino que, él dice posteriormente, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en los lugares celestiales. Básicamente lo que nos dice es que nuestra lucha es contra Satanás y contra sus huestes, es contra Satanás y sus demonios. Y lastimosamente, hermanos, estas criaturas espirituales no son criaturas que nosotros podamos conocer a través de la experiencia humana. De hecho, es muy peligroso conocerlas a través de la experiencia humana, porque estos seres están llenos de todo tipo de mentiras. Y básicamente ellos le presentan al mundo lo que ellos quieren que el mundo crea. La única forma de nosotros realmente conocer a nuestro enemigo no es a través de las experiencias de otros o las experiencias del mundo, e incluso a través de nuestras propias experiencias, sino a través de lo que está revelado en las Escrituras. Es necesario que nosotros entendamos quiénes son los demonios, quiénes son Satanás, cuál es el tipo de actividad demoníaca que hacen, basados en las Escrituras, para que aprendamos a tratar con ellos. Así que, hermano, en este sermón yo quisiera dar una exposición de quiénes son nuestros enemigos y así comprender lo que Dios ha hecho en favor de nosotros en Cristo Jesús con respecto a ello. Quiera el Señor en este sermón instruirnos en este tema, que nosotros podamos aprender acerca de este tema y así podamos prepararnos en la batalla o para la batalla. Lo primero, hermanos, es nuestro enemigo o nuestros enemigos. Dicho esto ya, primero quiero decir cómo voy a dividir este sermón. Primero vamos a ver quién es nuestro enemigo. Segundo, vamos a ver sus ataques. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que Cristo ha hecho en favor nuestro en contra de ellos. Así que primero vamos a ir con quién es nuestro enemigo, quiénes son nuestros enemigos. La Biblia, hermano, es clara, incluso desde el mismo principio de la historia de la redención, desde Génesis capítulo 3, de que hay un ser espiritual llamado Satanás, que también es conocido como el diablo, Belcebú, o el padre de mentira. Según algunas profecías bíblicas, como la que por lo menos leímos en Isaías capítulo 14, aunque también hay una profecía en Ezequiel capítulo 28, nosotros sabemos que este era un ángel originalmente. ¿Sí? Sabemos que Dios ha creado una serie de criaturas, solamente hay dos tipos de criaturas inteligentes: los seres humanos y los seres celestiales, los ángeles. Nosotros sabemos o deducimos por lo que dice la profecía bíblica que originalmente
Satanás era un ángel que pues es llamado lucero, y por eso de allí viene el nombre Lucifer. ¿Okay? Se especula o se piensa a través de estas profecías que Satanás era un ángel entre muchos ángeles, era como una clase de ángel superior entre otros. De alguna manera, este ángel tenía una forma bastante llamativa en el cielo, puesto que estaba lleno de hermosura y de todo tipo de luz. Pero por alguna razón, que la Biblia realmente no revela, porque la Biblia no lo dice, se dice que en este ángel específico se halló corrupción en su corazón. Y este quiso ponerse por encima de Dios, traspasar los cielos y estar encima de Dios. Algunos incluso piensan que muy posiblemente él haya querido estar por encima de Dios o por encima de Cristo y colocarse en el lugar de gloria, ¿no? De la misma manera, hermanos, la Biblia nos habla de que hay unos seres igualmente parecidos a Satanás que son ángeles caídos, es decir, sus demonios. Estos son descritos en la Escritura como nuestros enemigos. Partamos primero por Satanás y después partamos por los demonios. La realidad, hermanos, es que este ser espiritual al que nosotros llamamos diablo o Satanás no tiene un nombre en la Biblia. Porque Satanás no es un nombre, es un título. La palabra Satanás significa enemigo, y de hecho creo que es la forma como normalmente se describe en la Biblia. Y esto nos hace entender muy claramente quién es este ser. Este ser no es nuestro amigo. Este ser es claramente nuestro enemigo. La segunda palabra que se utiliza para describir a este ser espiritual, o la más frecuente, es la palabra diablo, que significa acusador o chismoso. ¿Sí? De hecho, en la Biblia se habla, por ejemplo, que las mujeres, en 1 Timoteo capítulo 3, no deben ser chismosas. Y ahí la palabra que se utiliza es diábolas. Literalmente no ser chismoso, no ser acusador. Estos títulos, hermanos, nos hablan de que Satanás como tal es un ser que está en enemistad, ciertamente con la humanidad, ciertamente en contra de Dios, pero sobre todo en contra de los creyentes. El mismo Señor dice que este enemigo vino solamente para robar, hurtar y destruir. Que este enemigo ha sido un homicida desde el principio. La primera vez que nosotros nos encontramos con él, lo vemos encarnizados en las Escrituras, se presenta como un tentador. Allí nosotros vemos que estaba la serpiente en el huerto del Edén y no se presentó como normalmente nosotros lo vemos en la imaginería popular, ¿no? Un ser con cola y con patas de cabra, un tridente y unos cachos, sino que se presentó como una serpiente. Y antes de presentarse como una serpiente, la Escritura dice que la serpiente era el animal más astuto en todo el huerto del Edén. Lo que nos estamos diciendo con esto es que Satanás no se presentó precisamente como un ser horripilante y aborrecible a la vista, sino como un ser astuto. Y obviamente se presentó delante de Eva presentándole una serie de cuestiones, ¿no? Hablando con ella muy sutilmente y presentándole la tentación, diciéndole que podía comer, en conclusión, de aquello que Dios había dicho que no comiera. Y nosotros podríamos imaginarnos, ¿no?, qué pasaría con Eva si Satanás se fuese presentado como normalmente lo pintan las películas. Cualquiera fuese huido. Pero la realidad es que primero Satanás no es así. No hay nada que nos haga pensar que los ángeles caídos son diferentes a los ángeles en gloria, como no hay ninguna diferencia entre Cristo, que es un ser humano no caído, y nosotros, que somos seres humanos caídos. Sería muy extraño, ¿no?, pensar de esa forma. Luego vemos, hermanos, en diferentes ocasiones a Satanás actuando en las Escrituras. Lo vemos actuando como un acusador en cuanto a los creyentes. Normalmente se presenta cuestionando su integridad, tentándolos a cometer actos pecaminosos y obrando con maldad en contra de ellos. En su última aparición personal en la Escritura se encuentra en Mateo capítulo 4 y se encuentra con Cristo. Y lo mismo que trata de hacer Satanás en Génesis capítulo 3 es lo mismo que Satanás hace en Mateo capítulo 4. Se presenta como un tentador. Se presenta como alguien que conversa con otro, tratando de presentarle ciertas propuestas que lo lleven al otro a pecar. Nosotros vemos en las Escrituras que Satanás no logra su cometido y el Señor Jesucristo se mantiene en pie. Así, hermanos, en la Biblia, Satanás es presentado como una
criatura espiritual, un ángel, por así decirlo, lleno de maldad, astuto, poderoso. La Biblia también dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Es un ser que tiene la capacidad de presentarse como un ángel de luz, pero que al mismo tiempo es un demonio de oscuridad. De hecho, la Escritura, hermanos, también nos habla de que Satanás tiene una gran influencia sobre el mundo, hasta tal punto que se le llama el Dios de este mundo. Es decir, así como Dios tiene dominio sobre todas las cosas, Satanás, en cierto sentido, de forma limitada, porque no es parecido a Dios, tiene dominio sobre este mundo. De hecho, más adelante vamos a ver ciertos títulos que nos hablan precisamente de ese dominio que tienen los demonios, que tiene Satanás, sobre este mundo de incredulidad. Hermanos, Satanás es el principal demonio de las huestes de maldad. Y más allá de pensar en él como una criatura poderosa, espeluznante, tenemos que entender que es un enemigo nuestro, es un acusador nuestro que no quiere nuestro bien, sino que más bien es una persona que está activamente dedicada a nuestro mal, pero que su principal característica es la astucia. Y en este sentido, nosotros tenemos que estar advertidos. Nosotros no nos presentamos, hermanos, delante de un enemigo con el cual nosotros podamos trabajar directamente como tomando una espada y sencillamente luchando contra él. La mayoría de las batallas se pelean a nivel de estrategia. Si tuviera que presentarse delante de un ejército que su principal característica es la inteligencia, usted no va a ir con brutalidad. Porque si usted vaya con 10,000 soldados y él solamente tenga 1,000, si él lo supera en inteligencia, va a vencer, va a ganar. De la misma manera nosotros tenemos que entender esto, que Satanás es un ser astuto, es un ser con muchas capacidades y que lo que busca hacer es trabajar en nuestra contra. Ahora bien, hermanos, el texto menciona a Satanás en el versículo 11, pero en el versículo 12 habla de los demonios. Y aquí pareciera que hablara de los demonios como si fueran toda una organización, aunque realmente no necesariamente es así. Lo que sí vemos realmente, hermanos, es que la manera como habla de ellos nos presenta que los demonios realmente son muchos. ¿Y qué son los demonios, hermanos? Los demonios, primero que nada, hermanos, son igualmente que Satanás, ángeles caídos. Son ángeles que se hallaron corruptos a causa de ciertos motivos que la Biblia igualmente no presenta. Sin embargo, la Biblia sí muestra que los ángeles caídos o los demonios son de Satanás. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de Satanás y sus ángeles. Ese sus ángeles habla de un posesivo. El posesivo se manifiesta que están bajo su cargo. Entonces, basado en esto, podemos argumentar, y de hecho creerlo así, con toda convicción bíblica, es que los demonios están bajo el dominio de Satanás. Satanás es su líder principal y los demonios están a su servicio. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Satanás puede tentar a los creyentes a nivel general? Pues la respuesta es que no puede, porque es un ser físico limitado a un solo lugar y espacio. Aunque tenga muchos poderes, realmente sigue siendo una criatura. Sin embargo, al tener multitud de ángeles caídos a su disposición y a su servicio, claramente puede tentar a los creyentes y trabajar en su contra alrededor del mundo. Entonces, muchas veces cuando decimos que Satanás nos tienta o está trabajando en nuestra contra, no es que literalmente el diablo se presente en nuestra contra, sino que son sus ángeles caídos que están trabajando en nuestra contra. Lo que nosotros vemos en los evangelios es que los demonios tienen diferentes tipos de habilidades. Normalmente se presentan como poseyendo a personas, causando enfermedades físicas, psicológicas y también muchas otras dolencias en la vida de las personas. Son ángeles naturalmente, por lo que podemos pensar sin lugar a equivocaciones, que tienen el poder de obrar conforme al poder de los ángeles, pero siempre bajo los límites de Dios. Es decir, que ellos no pueden obrar más allá de lo que Dios les permite. Este texto, hermanos, se les da, en versículo 2 específicamente, se nos da una serie de menciones, una serie de títulos a los demonios que son interesantes o son importantes considerarlos.
La primera palabra que aparece para describirlos en el versículo 12 son poderes. Hace referencia precisamente al hecho de que estos autoridades o estos demonios son poderosos, es decir, ellos tienen poder para ejecutar diferentes cosas en la vida de las personas, o en la vida de los cristianos también. Se mencionan como autoridades, haciendo referencia de que ellos también tienen autoridad sobre el mundo en general, sobre todo en aquellos que están sometidos a ellos, específicamente al mundo incrédulo, aquellos que se apartan de Dios o aquellos que entregan sus vidas incluso literalmente a los demonios. Se mencionan como potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y esta expresión para mí es una de las más relevantes de todas que se encuentran aquí, porque el texto dice literalmente potestades en este mundo de tinieblas. No está hablando de otro mundo, no está hablando de un ámbito espiritual ajeno al nuestro, sino que literalmente habla de que estos demonios tienen autoridad sobre este mundo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Sencillamente que los demonios, los ángeles caídos, aquellas personas, aquellos seres espirituales que nosotros consideramos como demonios, tienen autoridad, tienen dominio, tienen control sobre este mundo. Entonces, por ejemplo, a veces nosotros pensamos en todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con toda la agenda LGTB, la ONU, el socialismo, tantas cosas que van en contra del Señor y su ungido, como dice el Salmo 2. Si bien nosotros no debemos excusar a las personas de todo esto, tampoco podemos como creyentes considerar que allí no está presente los demonios y que allí no están presentes Satanás. Y normalmente, hermanos, lo que nosotros como creyentes pensamos y también lo que piensa el mundo sobre los seres espirituales, específicamente sobre los demonios, es que realmente ellos obran son en áreas como la brujería, el satanismo y todo esto. Yo estoy convencido de que eso es sencillamente una pantalla que los demonios quieren que la gente piense. Quieren, ¿cómo decirlo? Colocarla solamente en ese cajón específico. O sea, como que los demonios solamente obran en la brujería o solamente en los rituales satánicos y cosas así por el estilo. Pero lo que nosotros vemos es que ellos tienen dominio sobre este mundo de tinieblas. No sobre el mundo de la brujería, que ciertamente eso pertenece al mundo de las tinieblas, sino sobre todo aquel mundo que pueda ser denominado como apartado de Dios. Y eso tiene una gran cantidad de cosas que mencionar, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que estar pensando no solamente en cosas directamente demoníacas o aparentemente demoníacas, sino incluso aquellas cosas que no lo parecen, pero que son claramente contrarias a la voluntad de Dios. La última frase es fuerzas espirituales malignas que dominan en las regiones celestiales. Y esta expresión es una expresión que suele ser un poco problemática para los comentaristas bíblicos, porque la palabra regiones celestiales normalmente las pensamos o las consideramos como el cielo, ¿no? El lugar donde está Cristo y donde están los ángeles, donde están los creyentes después de morir. La respuesta a esto, bueno, mi posición en cuanto a esto, es que lo correcto es ver esta expresión a la luz de Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice que Satanás es el que gobierna los aires. Y en este sentido no se refiere al cielo como la presencia de Dios, sino a las regiones celestiales como el cielo físico, pero al mismo tiempo como un lugar espiritual. No el cielo espiritual en el cual está Cristo, sino más bien este aire. ¿Me refiero? ¿Entienden en ese sentido? Lo que trata de transmitir es que los demonios como tal son fuerzas espirituales malignas que están en los cielos, están en el aire, por así decirlo. No son físicos como nosotros los percibimos, sino que son literalmente espíritus que están alrededor nuestro. Y esto no es otra cosa, hermanos, que el mundo espiritual en la tierra. No el mundo espiritual en el cielo, sino el mundo espiritual en la tierra. Es lo que Hendrickson, un comentarista reformado, llamaría el cielo debajo del cielo de los redimidos.
Ahora, ¿a qué se está refiriendo todo esto? Básicamente es que los demonios, hermanos, son seres poderosos, los demonios son muchos, los demonios tienen autoridad sobre este mundo y los demonios están a nuestro alrededor. Básicamente eso es lo que quiere transmitir todas estas expresiones. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos todo esto que les acabo de mencionar sobre Satanás y los demonios? Porque nuestra lucha es contra ellos. Y la Escritura es muy explícita. La Escritura es muy explícita en este sentido, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra los seres humanos, aunque a veces pareciera que fuese así. A veces pareciera que nuestra lucha, hermanos, es contra presidentes, es contra ideologías, es contra todas esas cosas. Y sí, ciertamente nosotros tenemos que ir en contra de todas esas cosas. Pero tenemos que entender que antes de eso y todo lo que está detrás de eso no es otra cosa que Satanás y sus demonios. Ahora, con esto no quiero decir, hermanos, que nosotros nos vamos a poner como, no quiero decir denominaciones, pero empezar a echar fuera demonios y otras cosas. Claramente la batalla no se pelea así. ¿Ok? De hecho, Efesios capítulo 6 lo deja muy en claro, lo último que se menciona en la oración. Porque la forma como realmente nosotros debemos batallar en contra de esto es a través de una vida íntegra. Es realmente viviendo conforme a la palabra de Dios, cumpliendo los preceptos que el Señor ha dado a conocer. Ahora bien, este tema de cómo batallar con ellos y cómo enfrentarlos lo vamos a tratar mejor en el segundo punto. Pero en este punto, hermanos, yo quisiera que nosotros consideráramos quiénes son nuestros enemigos y cómo nosotros deberíamos entonces ver el mundo en torno a él. Porque los creyentes, hermanos, en torno a lo que normalmente se piensa en el mundo sobre esto, podemos caer en dos errores. El primer error es considerar que este mundo solamente puede ser concebido por medio del materialismo. ¿Qué significa eso? Que solamente existe esto que nosotros podemos tocar, ver, oler y escuchar. Es decir, solamente existe el mundo de los sentidos. Normalmente eso es lo que estamos sujetos a pensar. Nosotros vivimos normalmente pensando que la única realidad que existe es esta realidad física, cuando no entendemos realmente cómo la Escritura concibe el mundo. La Biblia, hermanos, concibe el mundo como una relación muy estrecha entre el mundo físico y el mundo espiritual. Nosotros vemos demonios obrando en las vidas de las personas, haciendo que éstas se enfermen. Piense que un factor espiritual hace efecto en un factor físico. Nosotros vemos en las Escrituras que los creyentes pecaban en contra del Señor en la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11, y por esa razón muchos se enfermaban e incluso morían. Vemos otra vez un factor espiritual aplicándose a un factor físico. Así de la misma manera nosotros podemos decir que los factores físicos también tienen que ver con los factores espirituales. ¿Por qué? Porque la concepción de Dios al crear el mundo es esa. Es una unión que se correlaciona entre el mundo espiritual y el mundo físico. Que dicho sea de paso, realmente no son dos mundos, son uno solo. ¿Ok? Por lo menos nuestro mundo físico, este mundo que llamamos planeta Tierra, está constituido por espíritus y por cuerpos, está constituido por demonios y por ángeles y por creyentes y por incrédulos. Todo eso se correlaciona. Y digo esto porque muchas veces no entendemos de que detrás de muchos aspectos físicos o de cosas que están pasando en el mundo, está Satanás y sus huestes. A veces no entendemos que lo que está detrás de muchas cosas que están sucediendo, incluso en nuestras vidas, está Satanás y sus huestes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Job. Job solamente vio morir a su familia, vio que lo robaron, vio todo esto, ¿no? Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? Estaba Satanás. Muy posiblemente, porque de hecho la teología en el Antiguo Testamento sobre Satanás es muy escasa. Muy posiblemente Job en ese momento ni siquiera un concepto claro tenía sobre Satanás. De hecho, Job nunca menciona a Satanás en el libro de Job. Solamente menciona a Dios. Pero sin embargo, nosotros sabemos y entendemos conforme a las Escrituras que allí estaba presente. Entonces a veces nosotros vemos ciertas cosas, ¿no?, que suceden en nuestras vidas, que suceden en el mundo, que suceden incluso en la vida de nuestros familiares, que pueden suceder en el ministerio, en el servicio a Dios, en el servicio a la iglesia, etcétera, etcétera. Nosotros vemos solamente el aspecto físico.
Pero ¿alguna vez pensamos y nos ponemos a pensar que realmente es Satanás y sus demonios quienes están trabajando en eso? ¿Realmente estamos considerando eso? Y con esto no estoy diciendo que nos tengamos que poner especulativos sobre estas cosas, porque hay que tener cuidado también con ponernos paranoicos. Pero sí es una realidad espiritual que la Biblia nos dice que nosotros debemos considerar. El mismo Señor dice a través de su palabra que nosotros no subestimamos las artimañas del enemigo. Ahora, la posición contraria, hermanos, en cuanto a Satanás y sus demonios, es llegar a ser demasiado obsesivos con ellos. Ese también es otro error. Una es pensar que no existen, y Satanás se goza en eso, pensar que no existen, porque eso le permite trabajar con mayor libertad. Y la otra es pensar que tienen demasiado poder y que están demasiado presentes en nuestras vidas. Y aquí nuevamente es que tenemos que entender, son seres limitados en tiempo y espacio, no pueden estar detrás de nosotros constantemente. Y muchas veces lo que sucede en los creyentes, en algunas escuelas teológicas, lastimosamente, es que se piensa que los demonios están constantemente presentes en nuestras vidas. Y no necesariamente es así. No debemos ignorar su presencia, pero tampoco podemos exagerarla y pensar que están detrás de nosotros continuamente como si no tuvieran más nada que hacer. ¿Ok? Esto es algo sobre lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo nos cuidamos de eso? Conociendo exactamente la teología de la Biblia sobre esto. Y no solamente eso, hermanos, sino también conocer exactamente cómo obran ellos y cuál es su objetivo final. El objetivo final de los demonios, señores hermanos, es hacernos pecar. Y por eso buscan tentarnos, engañarnos y buscar nuestro daño. Y esto me lleva a mi segundo punto, y es los ataques del enemigo. En este punto espero ser un poco más breve porque es menos teológico y realmente es bastante corto en relación a lo que dice la Escritura. Pero lo que dice claramente este texto, hermanos, es que nosotros tenemos una lucha contra ellos. De hecho, la palabra que se utiliza allí, lucha, hace entender más bien como una clase de lucha libre, una lucha de agarre, muy parecida a las luchas de los coliseos, no, de los coliseos no, de las Olimpiadas. Y este tipo de lucha es la que se presenta aquí. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de ataques o cómo se presentan los ataques de los demonios y de Satanás en las Escrituras? Bueno, el versículo 11 habla de artimañas y el versículo 16 dice que Satanás envía o lanza dardos ardientes del maligno en contra de nuestra fe. Ahora, estas dos expresiones, tanto artimañas como dardos ardientes del maligno, hacen ver o hacen notar el tipo de ataques que realmente recibimos de parte de los demonios. Nuevamente, esto también tumba un mito, y es que normalmente pensamos que los ataques de los demonios son principalmente físicos o directos hacia nuestra persona, cuando realmente lo que buscan es engañar, lo que buscan es hacer artimañas, menguar nuestra fe, distraernos. Muchas veces lo que buscan es que nosotros sencillamente pequemos. Los ataques de Satanás y sus demonios, hermanos, no son frontales en contra de los cristianos, sino que son estrategias, son artimañas. Y una artimaña, hermano, es una táctica, es una estrategia, es una técnica que se utiliza para engañar a una persona, es una clase de trampa, como algo que se presenta como algo bueno cuando termina realmente siendo algo malo. Esa es la forma como Satanás y sus demonios atacan a los creyentes. Ahora, ¿cómo la Biblia o cómo se ha pensado muchas veces en cuanto a los ataques de Satanás y sus demonios? Bueno, hermano, aquí yo podría hablar muchísimo. De hecho, los puritanos tenían listas inmensas sobre diferentes estrategias de Satanás, sobre diferentes tentaciones, sobre diferentes formas como se presentaba el diablo para tentar a los creyentes. Pero yo solamente voy a mencionar algunas que yo considero que están claras en las Escrituras y que también he podido ver incluso en mi propia experiencia como cristiano. Y la primera, hermanos, es que Satanás nos tienta conforme a nuestras propias debilidades. Y esto es importante porque esa es una de las primeras imágenes que se presenta en el libro de Job en cuanto a Satanás. La Escritura dice que en un momento en el cielo se reunieron los hijos de Dios y que Satanás venía de recorrer la tierra. Y ahí lo que se utiliza para recorrer la tierra es la palabra investigar.
Y cuando Satanás se presenta allí, cuando habla de esta investigación, el Señor fue quien le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás no habla acerca de Job como alguien que no conoce, sino como alguien que conoce bien. Básicamente lo que le dice, claro, Job es justo, Job es íntegro, porque tú lo tienes protegido, porque tú lo has prosperado, porque tú le has dado muchas bendiciones. Él dice, quítale todo y verás cómo te maldice. Viene una primera prueba, Job no maldice a Dios, después viene una segunda prueba, y Job no maldice a Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Es que esta investigación de parte de Satanás se aplica a todos los creyentes. Si tú quieres saber cómo engañar a alguien, tienes que conocer a alguien. Si tú quieres saber cómo engañar a las personas, tienes que saber cómo engañar a las personas. De hecho, por ejemplo, en el área que yo trabajo, en el marketing digital, hay mucho engaño. ¿Ok? ¿Y de dónde viene ese engaño? Sabiendo cómo funciona la naturaleza humana. Cómo nosotros tenemos sesgos en nuestra mente. Como nosotros vemos un 4.99, aunque nosotros decimos, es 5, automáticamente nuestra mente piensa que es menos. Ese tipo de cosas son formas de entender cómo funciona la mente humana y por lo tanto aprovecharse de ella, para obviamente sacar dinero. Bueno, ahora piense por un momento, hermanos, que Satanás es una criatura que tiene aproximadamente, si seguimos la cronología bíblica, unos 6.000 años. Que ha tenido todo el tiempo del mundo para ser el mejor psicólogo de todos. Y no solamente eso, sino que es un ser espiritual que no duerme, porque los ángeles necesitan dormir. Y que tiene toda la capacidad para investigar y conocer específicamente nuestras debilidades. ¿Tú crees, hermanos, que los demonios no conocen cuáles son tus debilidades? Muchas veces posiblemente incluso conozcan mejor. Decía un puritano, Sportdog, que Satanás tienta a un joven con lujurias sexuales, a uno de mediana edad con una comezón de honor y grandeza, y un anciano con codicia y mal humor. Y decía William Gurnall en el libro El cristiano con toda la armadura de Dios, que no hay una persona o un ser que tenga tantos vestidos como lo tiene Satanás. Él sabe con qué vestirse para con cada uno. Él sabe cómo aprovecharse de cada debilidad. Él sabe cómo sacar provecho de cada pensamiento perverso, sabe cómo sacar provecho de cada falla, de cada carácter débil. Él conoce tus debilidades. Y Él se aprovecha de esas cosas. En segundo lugar, hermanos, Satanás muchas veces nos tienta con un falso entendimiento de las Escrituras y de las verdades del Evangelio. Esto se ve, hermanos, claramente desde el principio. Satanás toma la revelación de Dios para usos perversos. Nosotros lo notamos en la conversación con Eva. Cuando Satanás se presenta con Eva, él no empieza diciendo, Dios es un Dios malvado que no les quiere dar a ustedes todo lo que hay en el huerto del Edén, sino que él empieza de una forma mucho más sutil, tomando lo que Dios había dicho. Con que Dios les dijo que, ¿se dan cuenta? Cita a Dios perversamente y dice que no deben comer de todo árbol del huerto del bien y del mal, que no deben comer de todo árbol del huerto. Y empieza una conversación, que es una conversación muy teológica, donde se citan y se malcitan las palabras de Dios, llevando a Eva al engaño. Lo mismo lo vemos en Mateo capítulo 4, hermanos. Mateo capítulo 4, Satanás cita las Escrituras en 3 ocasiones. No utiliza sus palabras, no utiliza las citas de Nietzsche, ni tampoco utiliza, bueno, Nietzsche no estaba vivo en ese momento, no utiliza citas de Platón, ni tampoco se utiliza las citas de un satanista o de un brujo. Él va a las Escrituras y tienta al Señor diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque el mismo Señor dijo que le enviará a sus ángeles para que te salven. Ahora la pregunta es, ¿cierta o no? La Biblia dice que sí. Ahora, ¿esa era la aplicación correcta de ese texto? Dios básicamente nos está demandando, basado en su cuidado, de que nosotros lo tentemos y que nos lancemos al barranco. Absolutamente no. Y ahí es donde el Señor Jesús responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es solamente un ejemplo. Y de la misma manera, hermanos, Satanás utiliza las Escrituras para torcer nuestro entendimiento de nuestro deber y llevarnos a pecar. Pensemos por un momento, hermanos, que creo que muchos han caído en este engaño. Nosotros predicamos la gracia,
y hablamos de la gracia del Señor, y hablamos de que Dios es un Dios amoroso, perdonador, que siempre va a perdonar nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Peca. Al final de cuentas, Dios te va a perdonar. No tienes nada que temer. Puedes pecar y puedes siempre contar con la gracia del Señor. Es una mentira horrible del diablo. Y lastimosamente, hermanos, muchos cristianos caen no una, sino muchas veces en ese terrible error. Porque sí es cierto, si tú pecas, Dios te va a perdonar, pero esa es la aplicación de ese perdón. No. Y de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que entender que Satanás toma las escrituras perversamente y las trata de aplicar en la vida de los creyentes de esa misma forma, torciendo las escrituras para su propia condenación y para dirigirlos al pecado. Porque ¿sabes qué es bastante fácil? Es bastante fácil, hermanos, discernir la maldad cuando la maldad es totalmente clara. Pero lo que hace Satanás es mezclar un poco de mentira con un poco de verdad y presenta primero la verdad, pero por dentro está lleno de todo tipo de maldad. Y esos son los ataques que normalmente Satanás ejecuta en contra nuestra. Satanás también, hermanos, nos puede tentar con acciones que son permitidas por Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de la historia de Job. Job fue afectado física e íntegramente por Satanás. Pero estas acciones fueron permitidas por Dios. Ahora, ¿con qué estoy hablando aquí con acciones concretas y físicas? Estoy hablando de enfermedades, estoy hablando de muerte, estoy hablando de dificultades, podemos incluso pensar en robos, por ejemplo. Todas esas cosas pueden ser ejecutadas por Satanás en nuestra integridad física incluso, pero que son permitidas por Dios y que son catalogadas ciertamente como una tentación de parte de Satanás, pero una prueba de parte de Dios. ¿Sí me queda claro esto? ¿Sí? Porque puede pasar, en efecto, que las cosas sucedan así y que Dios esté permitiendo que Satanás obre conforme a eso para ponernos a prueba y para que nuestra fe sea fortalecida. Así que no tengamos en cuenta, hermanos, que no solamente hay engaños, sino que también pueden haber acciones concretas de parte de Satanás para tentarnos. Otro ataque que hace Satanás, hermanos, es desanimarnos. Y esto lo hace a través de las acusaciones. El título Diablos, ya lo vimos, significa acusador. Y Satanás precisamente se dedica a esa tarea, a acusar al creyente, sea principalmente delante de la presencia de Dios, pero también en contra de nosotros mismos. Un cristiano peca o hace lo malo o hace lo que es indebido, y muchas veces, hermanos, lo que ronda sobre nuestra conciencia no es el evangelio, sino la culpa. Y llegamos a pensar cosas como, esto no lo hace un verdadero creyente. Tú no eres un verdadero creyente. ¿Por qué sigues perseverando en la fe si claramente eres un hipócrita? Deberías abandonar todas las cosas que el Señor te ha enseñado y ser sincero contigo mismo. Eres un hipócrita. Ese es el tipo de acusaciones que Satanás y sus demonios siembran en los pensamientos de los creyentes. Ese tipo de acusaciones no solamente se presentan delante del trono de Dios, sino también en la mente del creyente para desanimarlo y para desvirtuarlo. En quinto lugar, hermanos, Satanás también busca distraernos, haciendo que pongamos nuestra mirada en los intereses de los hombres. Esto lo vemos, hermanos, en el caso de Pedro. Pedro, cuando recibió de parte del Señor la afirmación de que debía ser entregado y muerto, Pedro le dijo, Señor, jamás te ocurra tal cosa. El Señor le responde, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no en la gloria de Dios. Ahora, es muy curioso esa expresión, porque quien estaba hablando con el Señor Jesús era Pedro. Ahora, aquí no quiero decir que Pedro estaba endemoniado o algo por el estilo, sino que claramente, la influencia de Satanás estaba profundamente arraigada en la mente de Pedro. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y estar bastante alerta.
Tenemos que estar bastante alertas, porque ciertamente, hermanos, los cristianos no podemos ser tocados por el demonio en el sentido de que él tome posesión de nuestras vidas y tome control sobre nosotros. No puede hacer eso. Es imposible que él logre eso. Pero sí puede influenciar a los creyentes. De hecho, el mismo apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que él tenía temor de que así como Eva fue seducida por Satanás, así los creyentes llegaran a ser seducidos también por Satanás. Y de la misma manera, hermano, nosotros vemos el caso de Pedro, que Pedro había perdido de vista el Evangelio, que había perdido de vista el trabajo de Cristo, que había perdido de vista cuál era el propósito mismo de la vida. ¿Por qué? Por la influencia de Satanás. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones la mirada, escúchese bien, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, a veces cuando nos distraemos, ponemos nuestra mirada en otro lugar, y no en el reino de los cielos, no en Cristo y en su justicia, no en lo que Él demanda de nosotros. Ciertamente es nuestro pecado, pero ¿quién está allí también trabajando? Cuando Cristo, hermanos, y el reino de los cielos no es nuestro centro, podemos deducir, sin lugar a dudas, que allí está obrando el diablo. Ahora, nuevamente, hermanos, solamente mencioné 5. Pero Spordow, el autor que mencioné, menciona 12. O sea que podría hablar bastante. Podría incluso mencionar el libro de C.S. Lewis, Las cartas del diablo a su sobrino, que básicamente es un libro como de 300 páginas, donde cada carta es básicamente una clase diferente de tentación y clase diferente de estrategia de parte del diablo e instrucción a su sobrino. Y podría hablar muchísimo sobre este tema. Pero solamente he mencionado algunas de las que les considero que son bastante claras en la Escritura. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Y qué quiero que usted entienda con esto? Es que, primero que nada, hermanos, nosotros tenemos un enemigo. Es fuerte, es poderoso, es espiritual, pero que es profundamente astuto. Profundamente astuto. Y que nosotros estamos constantemente siendo atacados por él. Aunque muchas veces no lo percibamos o no lo identifiquemos como tal. Y quiero que entiendan algo, hermanos. Los ataques de los demonios, los ataques de Satanás, no son mover un teléfono en la noche, ni hacer que suene el techo. Que a mí hasta el día del momento me parece absurdo que nosotros nos asustemos por ese tipo de cosas. Como que no tienen oficio los demonios que andan purungando los platos de la cocina, no entiendo. Bueno, no, ese no es su fin. Y si hacen eso, es con la finalidad de sencillamente inspirar temor en nuestros corazones. Pero eso realmente no debería por qué darme miedo a mí. Para que un demonio toque a un creyente, tiene que primero que pasar por una hueste de ángeles. Así que yo estoy tranquilo. Pero el ataque que ellos sí buscan y buscan aplicar, hermanos, es engañarnos con la mentira, es que nos relajemos con el pecado, es que seamos permisivos con la maldad, es que seamos cobardes cuando debemos ser valientes, es que disminuamos la pecaminosidad del pecado, que pensemos que el pecado no es tan malo como realmente la Biblia lo presenta. Y cuando nosotros entendemos eso, tenemos que hacernos la pregunta si realmente quién está ganando la batalla. Si es el diablo y sus demonios, o son los creyentes. Y por eso es cuando tú ves todo esto, cuando tú entiendes todo esto, entiendes por qué el apóstol Pablo menciona lo que menciona en la armadura de Dios. Porque dice que nosotros debemos cubrir nuestra cabeza con el Evangelio. Porque nosotros debemos estar encaminados con la justicia. Porque nosotros tenemos que estar armados con la palabra de Dios como una espada. Porque nuestro escudo tiene que ser una fe sólida en la promesa de Dios. Porque solamente con esas herramientas nosotros podemos hacer frente a Satanás y sus acechanzas. Porque nosotros vivimos en la cultura, hermanos, donde lo espiritual se trata de enfrentar con una clase de ritualismo, ¿no? Con oraciones, con cosas que uno hace, que no te dejes tocar por esto, que si te lanzan un pedazo de hueso. Entonces, hermano, eso no tiene ningún tipo de relevancia. Por lo menos a la luz de la escritura. Eso no tiene ningún tipo de relevancia. Lo que procura Satanás, lo que procura sus demonios, es engañarnos, es hacernos caer en tentación. Y fíjense algo, hermanos. La misma escritura dice que Satanás se presenta como un ángel de luz. ¿Qué significa eso? Que nosotros no lo vamos a distinguir fácilmente como algo malo. Y es por esto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado
en los detalles. Por eso nosotros tenemos que afinar nuestra perspectiva de las cosas y entender y discernir dónde está el pecado y dónde está la santidad. Porque cuando Satanás presenta una tentación, ahí hay verdad y mentira. Si tú no tienes la posibilidad de poder distinguir la verdad de la mentira, hermano, has caído redondito en los brazos de Satanás. Entonces es necesario que nosotros estemos activos y pendientes con estas cosas. Dicho esto, hermanos, tenemos que entender que nuestros enemigos ciertamente son poderosos, que sus ataques son astutos y también son muchos los demonios. Pero sin embargo, lo que debemos recordar ante todo esto es que Satanás ha sido vencido y en Cristo nosotros somos más que vencedores, incluso contra Satanás y sus demonios. Y esto tal vez, si hay algo que usted tiene que llevarse hoy, es esto, por encima de todas las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera vez que nosotros encontramos a Satanás en las Escrituras lo encontramos en Génesis capítulo 3. Pero automáticamente en Génesis capítulo 4 el Señor le da una promesa a la mujer y le dice que uno de sus descendientes será mordido por la serpiente que tentó a Eva, que sabemos que es Satanás, pero que ese mismo descendiente pisaría rotundamente la cabeza de esa serpiente. Yo sé que usted no es del campo, pero si usted pisa rotundamente la cabeza de una serpiente, esa serpiente muere. Y esa persona es Cristo, hermanos. ¿Y cómo la Escritura nos dice que Satanás ha sido vencido por el Señor Jesús? En primer lugar, hermanos, en la tentación en el desierto. La tentación en el desierto, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, hace referencia a dos eventos del Antiguo Testamento. Primero, a la tentación de la humanidad en el huerto del Edén. Y en segundo lugar, la tentación del pueblo de Dios en el desierto en los 40 años de Israel. Así como Eva se enfrentó a Satanás personalmente, así Jesús se enfrentó personalmente con Satanás. Así de la misma manera como el pueblo de Israel fue tentado por 40 años, así el Señor Jesucristo fue tentado por 40 días. Esto es básicamente lo que trata de representar Mateo capítulo 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento el mismo Señor no fue tentado una vez, sino en 3 ocasiones por Satanás, a través de las Escrituras y a través de su propia necesidad humana. A través del hambre, a través de la validación de él como hijo de Dios, a través de las autoridades que se podían ser otorgadas a él como hijo de Dios. Sin embargo, lo que nos dice la Escritura es que en esas 3 ocasiones el Señor respondió. Y en esas 3 ocasiones el Señor respondió y salió airoso de la tentación, manteniéndose íntegro y puro delante de la presencia de Dios. En la tercera tentación, el mismo Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Y él lo dejó, dice las Escrituras. Y los ángeles empezaron a servir. Ahora, lo que nosotros muchas veces no vemos en cuanto a esto, es que automáticamente de ocurrir esto, el Señor Jesucristo es bautizado. Exactamente, esa es la narración. Y en ese momento, el Señor dice, en el bautismo del Señor Jesús, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí, el Señor venció a Satanás. Pero no solamente que el Señor venció a Satanás, sino que nosotros vencimos en él. Porque lo que no pudo hacer Eva, y lo que no pudo hacer el pueblo de Israel, lo que no puede hacer el pueblo de Dios, que es vencer cara a cara a Satanás, el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Porque la Escritura dice que Él es el verdadero Israel. Porque la Escritura dice que Él es el verdadero Adán, que hace una nueva humanidad en Él. Él venció a Satanás en el desierto, hermanos. Y esa victoria ya cuenta como una victoria para nosotros. Pero el Evangelio de Mateo, hermanos, no se queda allí. Después de Mateo capítulo 4, nos encontramos con el Sermón del Monte, donde el Señor muestra su sabiduría, pero posteriormente, a partir del capítulo 8, y básicamente casi todos los evangelios narran esto, por lo menos los sinópticos, nos dicen que el Señor Jesús empezó a sacar fuera demonios. Y no hay, hermanos, ningún profeta. No hay ningún profeta en el Antiguo Testamento que haya hecho eso. Y esto era una novedad completa alrededor de la historia bíblica. La expulsión de demonios no ocurre en ningún momento en el Antiguo Testamento. Ni siquiera Juan el Bautista lo hizo. Lo hizo fue el Señor Jesucristo. Y aquellos demonios que mantenían aprisionadas a las personas a la locura, el Señor los sacó fuera y les hizo que recobraran la cordura. Aquellos demonios que mantenían a muchos ciegos, sordos e incluso mudos, el Señor
Los echó fuera e hizo que volvieran a hablar, volvieran a volver, volvieran a escuchar. Aquellos demonios, hermanos, que generaban enfermedades y aprisionaban a las personas a una condición deplorable, el Señor los sacó fuera y hacía que recuperaran su vida. Lo que nosotros muchas veces no entendemos en cuanto a esto, de estos relatos, y a veces nos sorprende, ¿no? Y lo que, más que entender qué es lo que está tratando de transmitir el autor, tratamos de pensar, ay, yo puedo hacer algo así parecido a eso. Empezamos a hacer preguntas como, oye, ¿y si nos sale un demonio, qué hacemos? Ese tipo de cosas a veces nos quitan de mente, hermanos, la contemplación que deberíamos tener de Cristo. Y con esto, hermanos, lo que básicamente la Escritura nos está transmitiendo a nosotros es que Jesús, el Hijo de Dios, ese mismo que salió airoso de la tentación del diablo, tiene el poder de destruir todas las huestes de maldad sencillamente con sus palabras. Hay dos ocasiones, hermanos, en los evangelios que demuestran esto con total claridad. Uno, donde el mismo demonio se presenta delante de Jesús y le dice, ¿a qué vienes, Hijo de Dios? ¿A qué vienes, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a lanzarnos hacia el abismo? ¿Hacia la destrucción? ¿Hacia el infierno? El Señor lo saca fuera. Y se calla. Lo saca fuera. Pero hay otro donde hay un endemoniado que básicamente nadie podía contra él. Y cuando el Señor Jesús conversa con este demonio, le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y ahorita no recuerdo exactamente cuánto es una legión, pero creo que eran alrededor de 1000 soldados, algo así por el estilo, no recuerdo, pero sí sé que era un número bastante alto. Una legión es básicamente una legión militar, ¿cómo sería en nuestra época? Sería como un campamento militar, un pelotón, gracias hermano, un pelotón militar, y el Señor sencillamente dice, sale, y el demonio sale. Esto, hermanos, era una señal clara de que Jesús, el Hijo de Dios, tenía poder sobre los demonios y que éste solamente tenía que dar la orden para que estos salieran o fueran al infierno. Y finalmente, hermanos, nosotros vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, que allí en la cruz Cristo venció por completo a todos los principados y potestades, a todos los demonios, a Satanás y a sus huestes de maldad. Dice Colosenses 2, 14 al 15, Él, Cristo, anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Hermanos, nuestros enemigos, los demonios, los principados, las potestades, Satanás y sus huestes, no importa cuán grandes sean, todos y cada uno de ellos fueron expuestos, derrotados y desarmados en la cruz del Calvario. Todos y cada uno de ellos fueron vencidos por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, tanto en su muerte como en su resurrección. El Señor declaró su victoria. Y fíjense cómo lo dice, fueron desarmados. Porque ¿cuál es la única arma, hermanos, que tienen los demonios en contra de los creyentes? Si no es la muerte y el pecado. Pero el Señor los venció en la cruz. Ya no hay acta de culpa para el creyente. ¿Qué me puede decir un demonio si Cristo me ha perdonado todos ellos? ¿Qué puede presentar Satanás con su dominio de la muerte si él ya ha sido vencido en la resurrección de Cristo? Hermano, no hay ningún arma forjada de parte de los demonios que no haya sido desarmada por Cristo en la cruz. Si nosotros caemos en desesperación, si nosotros caemos en desánimo, si nosotros incluso caemos en tentación, estamos a salvo, porque en Cristo Él ya nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hermano, nosotros estamos peleando una batalla, una lucha que ya ha sido declarada. Es hasta injusto para con ellos, porque Cristo ya los venció. Nosotros solamente marchamos conquistando lo que ya Cristo conquistó. Lo siento, hermanos, pero los demonios han perdido esta batalla porque mi Cristo ya pagó por todos mis pecados y me ha perdonado por completo. No me pueden hacer sentir miserable porque Él tuvo misericordia de mí. No pueden tentarme y hacerme caer y pensar que estoy completamente derrotado, porque al final de cuentas, Cristo me perdona. Así, hermanos,
nosotros tenemos que entender por la obra de Cristo, primero, que estamos peleando una batalla que ya ha sido ganada. En segundo lugar, hermanos, tenemos que entender que si bien estamos peleando una batalla que ya ha sido ganada y nuestros enemigos son mucho más poderosos que nosotros, la Escritura dice claramente que es más fuerte el que está con nosotros que el que está con el mundo. Porque ese mismo que iba caminando por las calles, los demonios pedían clemencia, no podían hacer absolutamente nada en su contra, es el mismo Señor que habita en su iglesia y está obrando en favor de su iglesia. Así que, si bien, hermanos, tenemos que estar pendientes y estar entendidos sobre quiénes son nuestros enemigos, no tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, no tienes que estar pensando y temblando porque los demonios están por allí presentes, porque ya Cristo venció, porque Él ya está a tu lado, porque Él está a tu favor. Entonces, lo que nosotros estamos, hermanos, aquí es básicamente batallando una victoria. Estamos seguros de que en Él nosotros saldremos victoriosos delante del Señor. De hecho, eso lo dice claramente Romanos. Dice la Biblia, hermanos, que Cristo Jesús hará que Satanás sea destruido debajo de nuestros pies. Es decir, que cuando Él venga, su victoria será absoluta. Y que el cuerpo espiritual de Satanás y sus demonios, todos ellos estarán bajo nuestros pies. El Señor nos dará la victoria sobre todos ellos.